Ojo chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a los futbolistas que perdieron más finales de la Champions League en toda su carrera. Vamos para allá con este auténtico videazo. Imagina ser uno de los mejores jugadores del mundo y competir en uno de los grandes de Europa. Pero al final de temporada siempre ocurre lo mismo. Bueno, cuidado con el Bastoni este que está a un par de finales de Champions de aparecer también en este top. Y nunca puedes levantar el trofeo más ansiado a nivel de clubes, la Champions League. Héroes que lo ganaron todo en sus carreras, pero tuvieron noches malditas que les quitan el sueño. Hay historias que duelen si eres fan del fútbol. Y hoy vamos con también, una de ellas. Los jugadores que más finales de Champions han perdido. Algunos se pudieron redimir, ya que el fútbol siempre da una segunda oportunidad. El Patriebra este también tiene como 300 finales de Champions perdidas, Yo creo que va a estar en los primeros puestos. Mientras que otros siguieron tropezando con la misma piedra, teniendo el mismo final dramático. Buffon también. Vamos allá. Vamos a ver quién Comenzamos aparece. con Edwin van der Sar, uno de los mejores porteros del mundo. Bueno, pero Van der Sar lo que tiene es que ganó también unas cuantas Champions, ¿no? Que tiene 2 o 3, ¿no? Más o menos. Creo que ganó una con el Ajax, puede ser. Y luego con el Manchester United también ganó alguna. En la última década y una gran leyenda del fútbol europeo. Van der Sar acumuló una carrera de 22 años lleno de éxitos que lo llevó por Ajax, Juventus y Manchester United, donde se convirtió en un icono. Jugó más de 900 partidos oficiales y es considerado uno de los mejores porteros de la Premier, con más de 130 porterías imbatidas, siendo un pilar del United de Ferguson. ¡Qué locura! Sin embargo, su historia en la Champions League está teñida de un sabor agridulce. Participó en 5 finales, ganando 2 de ellas y perdiendo 3. Ganó 2 de 5. A ver, tampoco es tan mal ratio, Hay jugadores que llevan un ratio peor, por ejemplo, Kylian Mbappé, que ha jugado una y la única que ha jugado la ha perdido, ¿no? Es el portero con más finales jugadas en la era moderna, pero también uno de los que más sufrió en ellas. Van der Sar se retiró en 2011 a los 40 años y sobre esto ha dicho: pienso más en las finales que perdí que en las que gané. Joder. Esas derrotas me enseñaron a valorar el fútbol. Su primera final perdida fue la de 1996, el Ajax. Con el Ajax. Mira Kanu, este es Kanu, el del FIFA, ¿no? Bajo el mando de Louis van Gaal y con un gran equipo. Los hermanos de Boer, Limanen, Kluivert, Davids o el mismo Van der Sar. ¡Qué equipazo tenían, La Juventus de Lippi y del Piero. El partido se fue a la tanda de penaltis y la diosa fortuna cayó del lado de los italianos. En su segunda final perdida, ya en el United llegaba como campeón del año anterior, invicto en Premier y tras eliminar a Inter, Porto y Arsenal. Con Cristiano en su prime, junto a Rooney y Tevez, eran favoritos, pero el Barcelona de Guardiola no dio ninguna opción y los goles de Messi y Eto'o alejaron la Champions del portero. Su última derrota en una final fue la revancha contra el Barcelona en 2010. Ambos se encontraban de nuevo en la final de la Champions, esta vez sin Cristiano. ¿Cuántos Barcelona United que tuvimos por esa época, Entre el año 2008 y 2011 tuvimos hasta 3 Manchester United contra Barça. Es como el Madrid-Manchester City en la actualidad, ¿no? Lo que pasa es que esto duró muchos menos años. Y de nuevo el Barça daba un recital de fútbol con Xavi e Iniesta, que poco pudo hacer el United. Pese a jugar 5 finales y perder 3, Van der Sar puede sentirse afortunado de haberla ganado en más de una ocasión, cosa que otros no tuvieron tanta suerte. Seguimos con Alessandro Del Piero, apodado Pinturicchio por su elegancia. Claro, Del Piero también tiene unas cuantas, menos que Buffon, porque no estuvo en las finales de la Champions reciente, que perdió la Juve contra Barcelona y contra Real Madrid, pero también tiene unas cuantas este hombre perdidas. En el campo. El delantero es una de las leyendas más icónicas del fútbol italiano. Del Piero pasó la mayor parte de su carrera en la Juve, donde jugó 705 partidos y marcó 290 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. ¡Qué barbaridad, tú! La Champions es particularmente notable. Del Piero jugó hasta 4 finales de Champions en total, pero solo ganaría la de 1996 contra el Ajax de Van der Sar. Solamente ganó una Champions de 4 y encima la única que ganó fue contra el del puesto anterior. Es decir, los dos fracasados, bueno, fracasados, entre muchas comillas, ¿no? Que son 2 de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Pero 2 de los jugadores que más han fracasado en finales de Champions League, aquí se contrarrestaron en esta final. Uno de los dos tenía que ganar por cojones, ¿no? Su legado está marcado por esa maldición en las finales. Perdió 3, todas con la Juventus, y cada una de ellas dejó una huella profunda en su carrera.
Estas derrotas significaron la frustración de no poder levantar la orejona en más ocasiones. ¡Qué pena! A lo largo de su carrera, Del Piero ganó un mundial con Italia y fue nominado al Balón de Oro en varias ocasiones, pero las finales perdidas de Champions siguen siendo un capítulo amargo. Tras vencer en el 96, el conjunto italiano repetiría final los 2 años siguientes. Contra La el próxima sería Dortmund. contra el Dortmund, que dio la sorpresa, ganando de forma contundente 3-1 y levantando así la primera Champions de ¡Qué su historia. locura, esta Champions En del Dortmund! 1998, el equipo italiano llegaba de nuevo a la final. ¡Otra Se vez! encontraba ante la bestia negra de la competición, el Real Madrid. Bajo Jupp Heynckes, el Madrid volvía a conquistar Europa con un solitario gol de Peja Mijatovic. ¡Claro! En 2000. ¡Esta fue la del gol de Mijatovic! 3. Old Trafford se preparaba para una nueva final italiana. ¡Es verdad! Juventus contra Milan. Del Piero, ya con 28 años y capitán, lideraba la campeona de la Serie A, partido muy táctico en el que nadie sería capaz de mover el marcador y los penaltis alzarían al Milan como campeón. Estas derrotas fueron muy duras para Del Piero, que había logrado ganar el título a principios de su carrera, ¡Qué pero que vio locura, como eh! en el resto perdía una Y la jugó encima todas las finales de la Champions prácticamente seguidas, ¿no? Jugó la del 96 que la ganó, la del 97 la perdió contra el Dortmund, la del 98 la perdió. ¡Qué locura! Prácticamente todas las finales de corrido, tío. ¡Qué barbaridad! otra vez en el momento más importante. Paolo Maldini, el defensor eterno del Milan y la selección italiana, es una de las figuras más veneradas en la historia del fútbol. Bueno, pero Maldini también hay que tener en cuenta que ganó Champions y unas cuantas. Jugó toda su carrera profesional en un solo club, convirtiéndose en sinónimo de lealtad, clase y liderazgo. Capitán durante Hermano, ¿de dónde cojones han sacado esa foto de Maldini con 12 años? 15 temporadas ganó hasta 5 Champions, pero también perdió otras tantas. Nadie ha jugado más finales de la Copa Claro, pero yo a Maldini, por muchas Champions que hubiera perdido, yo no te lo metería aquí en un top de los jugadores con más finales perdidas, porque coño, es que ha ganado 5 finales. ¿Tú sabes lo que es ganar 5 Champions League, tío? Europa que él, 8 en total. De esas 8 ganó 5, pero perdió 3, ¡Claro! y cada una de esas derrotas dejó una cicatriz profunda en su leyenda. En ¿Qué 1993, el Milan venía de una sequía de 2 años tras ganar 2 Copas de Europa seguidas a final de los años 80. Enfrente el Marsella con estrellas como Deschamps, Desailly o Boller. Un solitario gol daba el triunfo al equipo francés. También te digo, vaya equipo histórico que tenía el Marsella en esta época. 2 años más tarde, y tras conquistar el título en el 94, el Milan buscaba una nueva orejona para sus vitrinas. Esta vez se enfrentaba al Ajax, liderado por Van Gaal, que venció al equipo italiano, y Maldini cosechaba su segunda derrota Y fue contra Van der Sar. ¡Qué locura, tío! Están todos los jugadores conectados. ¡Qué barbaridad, eh! en una final europea. Es el momento de hablar de uno de los momentos más duros de la carrera del defensor A ver. italiano. Final de 2005 y el Milan se iba al descanso 3-0 contra ¡Claro! el Liverpool de Benítez, pero todo estaba preparado para que Estambul fuera testigo de un milagro. El Liverpool empató el partido en la segunda parte y se llevó la Champions en los penaltis, con una actuación inolvidable del portero polaco Jerzy Dudek. De esta forma, Bueno, Maldini portero del Madrid, saboreó la portero más del Madrid, cruel de Dudek. las derrotas, lo que lo impulsó a tener una carrera aún más exitosa y longeva como capitán rosonero. Hasta ahora, Vaya palmarés tú, eh. Y todo sin cambiar de equipo, que hizo toda su carrera en el Milán. Y consiguió todo esto. Vaya barbaridad. Eso sí, la Copa de Italia no te ganaba ni una el cabrón, ¿eh? Ganó una y para tenerlo en el palmarés, porque si no, es un poco como el Real Madrid, ¿no? Que hubo una época que te ganaba todos los años la Champions, pero luego en Copa te perdía con el Alcoyano, ¿sabes? todos los jugadores que más finales han perdido, al menos han logrado levantar en una ocasión la Champions League. Lamentablemente no es el caso de Gianluigi Buffon. ¡No! Buffon, uno de los mejores porteros de la historia y a la vez maldito en la máxima competición europea. Qué pena, ¿eh? Más de 1000 partidos, 10 ligas italianas y un mundial. Pero la Champions siempre se le escapó de sus manos. Fue su gran Lo de Buffon, yo se lo digo completamente en serio, tiene pinta hasta de magia negra, ¿eh? Yo, fíjate que yo no soy de creer en estas cosas, tío, pero ya tiene pinta hasta de mal de ojo. ¿Cómo puede ser que Gianluigi Buffon sea uno de los jugadores de la historia del fútbol que más finales de Champions ha jugado y no te haya conseguido ganar ni una? Que el tío estuvo en activo hasta los 40 y pico de años y no ganó la Champions League, jugando en los mejores clubes del mundo, que te ha jugado en el PSG, te ha jugado en la Juve,
Y bueno, para de contar también, ¿no? Pero, ¿saben a lo que me refiero, no? Es muy raro lo de Buffon. Yo no entiendo por qué ha tenido tan mala suerte. Obsesión y su gran herida, jugó 3 finales y las perdió todas. Nunca levantó la Qué orejona. locura, ¿eh? Ah, bueno, tampoco ha jugado tantas finales. Yo pensaba que habían sido más. Es que pensaba que habían coincidido alguna de las que perdió Del Piero con Buffon. Entonces, si Del Piero te perdió 3, fueron, ¿no? Las 3 últimas las perdió. Pues entonces, esas 3 se le suman a Buffon, más las otras 2 que tenemos a día de hoy, que fue la del Barça y la del Madrid. Yo pensaba que habían sido en torno a 4 o 5 como mínimo. Medallas de plata que pesan más que cualquier oro. En el año 2001 fue fichado por la Juventus junto a Lilian Thuram para la temporada, por una cifra récord de 53 millones, convirtiéndose así en el guardameta más caro de la historia en ese momento. ¡Ojo! Su primera final la compartió con Del Piero en 2003, donde la Juventus perdió Solamente cuadró con Del Piero esta última final de todas que perdió el capitán de la Juventus. en los penaltis ante el Milan tras acabar el partido 0-0. 12 años después, El Milán de Maldini. Hermano, están todos estos jugadores conectados. Es una locura. Es una puta barbaridad que están todos conectados entre sí, ¿eh? en 2015 y con un equipo liderado por la famosa línea defensiva BBC, Barzagli, Bonucci, Cellini, junto al talento de Pogba, Vidal o Tevez, se enfrentaba al Barcelona de Luis Enrique. Era un equipazo esa Juve, ¿eh? Qué equipazo que tenían. Lo malo era la delantera, ¿no? Que tenían a Morata. Bueno, Morata hizo una muy buena semifinal contra el Real Madrid, pero lógicamente no tenía nivel top élite mundial. Y de la MSN, Messi, Neymar y Suárez. El Barça no tuvo piedad y una vez más a Buffon se le escapó la oportunidad. 2 años más tarde, y tras eliminar al Barcelona, la Juventus llegaba a una nueva final europea, pero esta vez contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Es que esto es una locura, tío, porque claro, llegas prácticamente de seguido a 2 finales de la Champions. Hay un año ahí de por medio, pero bueno, prácticamente seguidas las 2 finales, y te toca contra uno de los mejores Barças de la historia. Bueno, con la mejor delantera de toda su historia seguramente, que es la MSN. Y después, 2 años después, cuando llegas, te toca contra uno de los mejores Real Madrid de la historia, que bajo mi punto de vista está entre ese Real Madrid y el del año siguiente. Yo creo que esos son los 2 mejores Real Madrid que yo he visto en mi vida. Qué locura lo de Buffon, ¿eh? Este tío es de las personas con más mala suerte de la historia del fútbol. Esta fue sin duda la derrota más dolorosa para el guardameta italiano. Qué barbaridad, tú. Ya que encajó 4 goles y no tuvo opción durante la final. Gigi no volvió a pisar una final a pesar de retirarse con 45 años y jugar muchos al máximo nivel. Una espina clavada para el bueno de Buffon, que a pesar de intentarlo toda su carrera nunca pudo alzar la Champions. El último jugador y el que más finales ha perdido es el lateral izquierdo francés Patrice Evra. A ver, no creo que sean tantas. Yo creo que está entre 4 o 5, ¿eh? Con una carrera que abarcó clubes como Mónaco, Manchester United y Juventus, acumuló grandes trofeos y pese a todas las finales perdidas, tiene una Champions League en su palmarés. Sin embargo, su legado está marcado por una maldición única. Es el único en la historia en perder 4 finales de Champions League. Además, a ver, no son tantas, ¿no? No son tantas. Y encima ganó una. Buffon, por ejemplo, tiene 3 finales perdidas, pero no ha ganado ninguna, ¿no? Entonces yo creo que Buffon te aceptaría perder otra final más si tú le dieras una Champions. De ser el primero en hacerlo con 3 clubes diferentes y contra el mismo rival hasta en 3 ocasiones. Evra jugó 5 finales en total en 2004, 2008, 2009, 2011 y 2015, ganando solo una de ellas, la de 2008. ¡Ah! Y encima la Champions contra el Madrid. Yo le estaba contando la Champions del Madrid. Claro, la Champions contra el Madrid no la juega este hombre. Ah, no me acordaba. En penaltis ante el Chelsea, con el famoso resbalón de John Terry. En 2004, con solo 23 años, Evra vivía su explosión en el Mónaco. El equipo francés había sorprendido a Europa eliminando al Real Madrid y Chelsea, con estrellas como Fernando Morientes y Juli. Era la primera final de Champions para el conjunto monegasco, pero el Porto de Mourinho dio un recital. Una de las Champions más históricas del fútbol, ¿eh? Y con Deco como MVP se llevó las Champions para Portugal. Más adelante, ya como titular indiscutible en el United de Ferguson, se encontraría el próximo club dominante en Europa, el Barcelona de Guardiola. Tanto en 2009 como en 2011 perdería la final de Champions, con el Manchester United como Messi como principal verdugo. A los 34 años, Evra llegó a la Juventus como un lateral veterano pero competitivo, y se encontró un proyecto ganador que en 2015, y tras 12 años, volvía a pisar una nueva final de Champions.
Estaba maldito contra el Barça este hombre, ¿eh? Siempre le tocaba contra el Barça en la final de la Champions. Pero para su mala suerte, una vez más el Barcelona se encontraba enfrente y perdía de nuevo. En entrevistas recientes, Ebra ha sido claro. ¿Cuál dolió más? Berlín 2015. Tenía 34 años, era mi última oportunidad real. Perdí 3 veces contra el mismo Barça. Hasta el día de hoy su récord permanece imbatible. Nadie ha perdido tantas finales de Champions. Una leyenda, pero con cicatrices. Y estos han sido los jugadores que más... ¡Qué barbaridad de vídeo! Videazos autentiquísimos locos, amigos. Ya saben que si les ha gustado, pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y ya nos vemos. Descansen por ahí.